Bueno, pues nuevamente de regreso con ustedes. Para los que no vieron mi video anterior, soy Juan Bosco Abascal Carranza, novelista, psicólogo, teólogo, filósofo, historiador, y en esta ocasión continúo leyéndoles y explicándoles un poco la carta que Anomos, el hombre sin ley, escribe desde el nido de la serpiente. Antes de empezar, nuevamente aclaro que es un fragmento del tomo 2 de mi serie novelística, que así se llama, Desde el nido de la serpiente. En el tomo 2, Invasión al nido, por un ejército conducido por Micael Arcángelos y capitaneado por personajes heroicos de otras épocas, pero redividos en esta. Y bueno, esta segunda parte de la carta de Anomos, el hombre sin ley, a la que seguiré dando lectura, es justamente lo que hoy está ocurriendo en el planeta Tierra, pero particularmente en nuestra desolada nación antes llamada México, y ahora justamente como yo la llamo, Virreinato de Nueva Aztlán. ¿Por qué virreinato? Porque sus gobernantes no están en la Ciudad de México, ni en ninguna ciudad mexicana o azteca, sino muy por allá lejos, posiblemente en Washington, Londres, Tel Aviv, principalmente Tel Aviv. Bien, otro de mis proyectos fascinantes es el arte. Que ya no se escriba arte sin H, sino que ahora se escriba con H, de hartazgo. Porque el atractivo principal del arte que yo detesto es ese arte que odio al sugerir sentimientos de ternura, de nostalgia, de dicha ecológica, de candor, de fidelidad, de lealtad. No, qué horror. Este falso arte niega la búsqueda de la esencia artística, en mi versión. ¿Cuál es la esencia de la búsqueda artística que hoy está tan extendida en todo el planeta Tierra gracias a mi acción? Bueno, pues tiene que ser la rebeldía, la desesperación, la confirmación de la insoportable levedad del ser, para que nadie se sienta llamado a trascender más allá de los límites de su muerte física, y encuentren así cada uno de mis seguidores en el acto de despeñarse voluntariamente en la grandiosidad de la nada. ¿Qué van a encontrar ahí? La máxima expresión estética, firmada, reconocida, difundida y vendida en miles de millones de dólares a todos los incautos como la mejor expresión de arte y belleza, por supuesto. Se impone entonces, para lograr esto, el despeñe de la gente en la grandiosidad de la nada como máxima expresión estética. Se impone continuar ayudando, mediante logias masónicas especiales, a la legión de autores, cinematógrafos, cantautores, sabios, pintores, escritores, periodistas, dramaturgos, músicos, premios Nobel de ciencia, premios artísticos, artistillas, artistotes e intelectuales, sobre todo del centro rosita a la izquierda roja furibunda. Todos ellos verdaderamente liberados del yugo católico, se encargan ya, hoy lo veo, lo contemplo, de llevar a la juventud actual al vértigo existencial, alejándola del estúpido éxtasis de la oración contemplativa hacia el oculto rostro de Adonai. Sin embargo, qué tristeza, se nos han colado algunos premios Nobel adversarios en diversas disciplinas, y eso es inadmisible. Tales premios solo deberían concederse a nuestros seguidores y de ninguna manera a quienes despidan ese horroroso tufo cristiano. Aquí va una exigencia de la democracia auténtica. Las multitudes, frente a nuestra alta y numerosa casta de secreto gobierno, y que al mismo tiempo resulta ya evidente, deben creer en el valor absoluto de su voto. Deben estar seguros que la mayoría del pueblo sabio nunca se equivoca. ¿Y a quién van a colocar ahí? Bueno, pues a mis más profundos, ínclitos y maravillosos seguidores, a todos aquellos que están por la exaltación de los grupos LGTBI, del mal llamado aborto, yo más bien lo llamo suspensión, interrupción,
de la vida, pues sí, interrupción, porque yo ya no quiero que siga. Deben estar seguros todos estos que colocan ahí a personajes como el malo, como a la Sánchez Loba o conocida Sánchez Cordero. Deben estar seguros esa mayoría, esos 32, 50, 90 millones que hoy aplauden como locos las locuras de mi enviado al país de Nueva Aztlán. Todas las campañas y las instituciones que promuevan el sufragio universal deben ser masivas, sin importar el tamaño de los recursos que se inviertan en ellas, incluso en países oprimidas por elevados índices de pobreza extrema. Sí, repito, como en México, antes llamado México, ahora el virreinato de Nueva Aztlán, gracias a la enorme cantidad de sacrificios humanos que son elevados en mi honor, donde por medio del INE y sus corruptos jerarcas, claro, fieles míos, estoy garantizando siempre los triunfos de mis adoradores. Podrán llamarse PNR, podrán llamarse PRI, podrán llamarse PAN, podrán llamarse PT, podrán llamarse PBEM, podrán llamarse Morena, PRIAN, Primor, como gusten, el nombre es lo de menos. Lo que debo dejar bien claro, esta estrategia me atrevo a revelarla, es que todos forman un solo monobloque que me sigue, porque garantizando el sufragio universal, habiendo primero garantizado desde 1928 con mis fidelísimos generales que ahora gozan de la felicidad en los abispos del nido de la serpiente, desde que se logró dejar al pueblo entonces mexicano, ahora azteca, en la más profunda de las ignorancias. Muy bien, entonces ahora tenemos que la mayoría de ellos apoyan a los masones, mis armas favoritas de combate. Otros se esconden como vergonzantes católicos, algunos más medran como trepadores adictos a las izquierdas, a la nueva izquierda y a la trasnochada izquierda, de la cual parcialmente fui expulsado en algunas naciones, a donde ya regresaré con nuevas y más inteligentes estrategias. Todos ellos, los votantes que creen en el valor del sufragio universal, pertenecen a ese tipo de hombres que yo admiro, porque son igualitos a Gestas, el ladrón que muriendo al lado de la cruz inicua exalta su persona, blasfemando contra el impostor, antes de dejarse embaucar por un mentido paraíso. Me aseguro igualmente que los dirigentes partidistas elijan autocráticamente a los ganadores, a los candidatos que irán ocupando los puestos de elección popular, pero nunca por razones éticas ni por razones sociales, para garantizar que el camino sea imposible para aquellos que no parezcan dispuestos a votar a favor de mis políticas públicas. Esas que de manera implícita, aunque también explícita, he ido exponiendo ante ustedes a favor de lo que los imbéciles y cavernarios como Ratzinger he ido exponiendo ante ustedes. Así lo llamó felizmente este gran periodista mexicano Federico Reyes Herodes. Sí, ellos lo llaman a todo esto cultura de la muerte, pero yo digo que es cultura de la vida, porque el que engaña es Adonai, no el ángel de la luz. Particular objeto de nuestro sabotaje deben ser esos pocos trasnochados, mexicanos, que no se han dado cuenta de que para acceder al poder que por tantas décadas anhelaron, deben despojarse, como ya lo hicieron muchos de sus valerosos y osados compañeros, de esos abominables principios de doctrina de su partido. Ay, ¿cómo voy a hacer caer a esos que todavía creen en la dignidad de la persona humana, en la solidaridad, en la subsidiariedad, en el bien común? Porque todos estos antivalores son incompatibles con nuestro proyecto de dominación absoluta, única que merece el nombre de humanista. ¡Qué gran humanista! Es MALO, en donde aniquiló, siguiendo perfectamente mis instrucciones, mi agenda, con todos los balances que hubieran podido impedir el absoluto poder que hoy detenta en todo el virreinato de Nueva Aztlán. ¡Qué alegría el triunfo
de Manuel Andrés López Obrador. ¿Por qué no se oponen tanto a nuestros programas? Casi todos o casi ninguno de los ministros de la Iglesia Católica, pues no se oponen de manera muy clara porque, bueno, la respuesta que yo doy desde el nido de la serpiente es bastante simple y desagradable. Porque la Iglesia todavía por ahí quiere imponer su modelo de célula social, familia tradicional, arcaica al resto de la sociedad por medio de una supuesta ley natural. Esto siempre ha sido así desde hace 2019 años y no se limita al modelo familiar, puesto que ha intentado imponer sus dogmas en cada aspecto posible de la vida, tanto de sus seguidores como de aquellos que no lo somos, negándose a aceptar que la religión, sobre todo la católica, es una esclavitud, es una injusticia y jamás podrá ser una obligación humanista. La misma política de intervención en el desarrollo democrático de países soberanos ha sucedido con la homosexualidad, la educación sexual, los métodos anticonceptivos, el aborto, la libertad de culto, la libertad de expresión, la educación en general, la igualdad de géneros, el divorcio, la investigación científica en muchos campos y una larga lista de etcéteras. Por ejemplo, aquí estoy disfrutando muchísimo de una nueva noticia que se cuela gracias a mis seguidores, a mis leales, encabezados por MALO y por Olga Sánchez Loba. Ellos le dicen Cordero, yo le digo Loba porque realmente es una loba poderosa. Hay que estar, dice la noticia, por favor la leo en internet. Dicen ahí los mochilones, estén muy atentos la próxima semana en el periodo de matrícula. En las escuelas y colegios se entregarán una hoja donde le preguntarán a usted, padre de familia, si está de acuerdo en que le den educación sexual a nuestros hijos en el aula de clases. Simplemente, dicen los mochos estos, escriban que no. Pero la denuncia, entre comillas, es introducir la ideología de género argumentando que es a petición de los padres. Así se evitan el debate en la Asamblea de Diputados. Infórmale de esto a todos los padres y madres de familia que conozcas. Hay que salvar a nuestros niños de este ataque mortal contra su integridad moral y espiritual. ¿Qué va? No los van a salvar, los van a condenar. Les van a quitar su futuro en libertad, les van a quitar su derecho al placer. Yo quiero ver a los niños enseñados por mis guerreros favoritos, los transexuales, los travestis, los homosexuales de todas las variantes que he logrado introducir, incluso en los jerarcas de la ONU. Quiero ver cómo aprenden a disfrutar su derecho al placer y a vivir su futuro en libertad. Y esto para el país de Nueva Aztlán, antes llamado México, es mi proyecto principal. Caray. ¿Qué es lo que nos conviene hacer creer a los católicos en general y en particular acerca de una figura como el Papa? Bueno, pues que en gran medida ya hemos obtenido, machaquémoslo hasta grabarlo en el ADN. Que piensen que el problema es el de siempre. La prepotencia de la Iglesia Católica que se considera por encima de la ley de los hombres para imponer la ley de un Dios, así con minúscula, que no existe. Y que se niega a aceptar, someterse a la razón, a la vez que intenta manipularlos a todos para imponerse, mientras que estos ministros disfrazados de Mesías ignoran su verdadera agenda y creen en sus propias palabras sin cuestionarlas ni razonarlas. Lo que en un tiempo atribuimos a la ignorancia del Papa Ratzinger y de Juan Pablo II sobre varios temas, hoy ya no podemos sino atribuírselo a su infinita estupidez. Esa que él insiste en llamar infalibilidad papal, acerca de la cual, gracias a nosotros, han renegado la mayoría de los católicos, sobre todo esos maravillosos discípulos míos, sobre todo mujeres liberadas, que se han dado el feliz nombre de católicas por el derecho a disentir. Me congratulo por mi genial habilidad para que todos ellos realicen las maromas intelectuales y afectivas que les permiten sentir que permanecen leales al gran impostor, el llamado Cristo,
mientras que en realidad son adoradores míos. ¿Por qué? Porque al adorar sus propios pensamientos, en realidad me adoran a mí. Hay que decir que ese decrépito resabio del nazismo ha desperdiciado su tiempo en aprender latín, en cubrir a clérigos pederastas y leer el maldito libro apócrifo llamado Nuevo Testamento, en vez de abrir sus ojos para ver qué tiene por delante. Tendremos que repetir que en su última encíclica ya no se dedica a criticar teorías científicas o a insultar a otras religiones basándose en razones que fácilmente se le pueden venir encima, sino que, entre otras paranoias y desvaríos, tiene el descaro de atribuir al ateísmo moderno las formas más grandes de crueldad y de violaciones a la justicia que se han conocido hasta ahora en la humanidad. Ah, caray. No se queda ahí, sino que para terminar de apuntalar la infalibilidad papal, da como ejemplos vivos de satanismo a la Revolución Francesa, a la Revolución Marxista del Proletariado y a la Revolución Mexicana. Ah, qué caray. Hagámosle saber a la gente que para que la milagrosa abolición de la monarquía y la lucha heroica de los oprimidos en contra de las injusticias del capitalismo que los estaba matando poco a poco, son las formas más grandes de crueldad y de violaciones de justicia. Por lo tanto, toda otra forma de crueldad y violación de justicia es menor que aquellas dos. Por ejemplo, el nazismo, los 5 siglos de perversa Inquisición católica en los que asesinaron, violaron y torturaron, sin contar a todos los que apresaron, a todo el que no pensara como la Iglesia Católica, todos los abusos infantiles encubiertos, la masacre de Ruanda, las dictaduras argentina y española, entre otras tantas apoyadas e impulsadas por los papas, la sangrienta colonización y opresión del continente que ahora es Latinoamérica. Sé que por muy poco estuvo a punto de ser llamado Cristianoamérica. ¡Qué trauma! Probablemente no me hubiera podido reponer. Bueno, de manera inteligente y aviesa, calumniosa pero conveniente y convincente, cerremos pues el camino histórico para que se nos sigan arrebatando almas candorosas. Mostrémosles a las personas de buena voluntad, esas que quieren sinceramente terminar con las escandalosas cifras de muertos en África, que Ratzinger, el antiguo estratega de Juan Pablo II y hoy príncipe de las tinieblas en el trono del gran usurpador, ha tenido varios lances verdaderamente absurdos, por no decir provocadores. Sí, ¿por qué? Pues porque ese retoño nazi oculta a sus feligreses que en África han muerto desde la cátedra, desde la década de los 80, alrededor de 25 millones de personas víctimas del SIDA y que actualmente hay 22 millones de infectados. Expliquémosle que de seguir el galope de este horror estaríamos hablando de un crecimiento exponencial. Sobra decir que los gobiernos de los países pobres carecen de los recursos para poder brindar un tratamiento a los enfermos. Las decisiones se complican al infinito cuando hay que salvar la vida de millones de niños por enfermedades gastrointestinales u otras. Así que entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, pues impedir la vida, de tal manera que voy a procurar que todas aquellas costumbres que garanticen la no concepción sean justamente las que ahora sean aprobadas por los nuevos gobernantes en todas las naciones de la tierra, desde luego en las naciones antes cristianas, ex cristianas, ahora que en realidad me adoran a mí y que incluso ya muchos de sus políticos luchan por tener estatuas en mi honor. Ah, qué caray. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Qué maravilloso servicio prestan a nuestra causa personajes como aquel mexicano ese que, pudiendo haber sido un enemigo mío mortal, se convirtió en nuestro difusor y benefactor, regando a su paso alta dosis de rabia, impotencia y desesperación en sus jóvenes pupilos. Además de que estos ya son, en sus tardíos afanes de venganza, fieles seguidores míos por su incapacidad para perdonar y olvidar. Sí, ya saben a quién me refiero.
a ese fundador de una gran orden de doble M, que, caray, cómo me sirvió y me sigue sirviendo a la fecha. ¿Cuántas personas abandonaron la ruta del gran impostor Cristo decepcionados por la conducta de este gran militar mío? Comenzamos entonces a la gente de que hacer un llamado a la abstinencia, a la monogamia, a la fidelidad, es como invocar fantasmas o arcángeles que hace tiempo dejaron de tener presencia terrenal. Mi voto es por la vida, pero por la vida en el planeta Tierra. ¿Por qué Ratzinger y los que le siguen no guardó silencio? ¿Por qué no se quedó callado? ¿Por qué dejó documentos que ahora muchísimos siguen, a pesar del nuevo ayornamiento que hoy vemos en toda la jerarquía? ¿Por qué Ratzinger no guardó silencio? Porque él y sus seguidores siguen creyendo en la vida eterna prometida a los humanos por el gran impostor, haciendo olvidar a todos que no hay más cielo que la tierra nueva que yo generaré, ni más infierno que ese en el que han vivido por milenios, alejados de mi real poder liberador. Que ese papá maldito aterrice en el siglo XXI, o de lo contrario pasará la historia como un hombre de las cavernas que obviamente por su impertérrito primitivismo no quiso ni supo repartir entre los hombres las infinitas riquezas del cosmos del que podría ser dueño si postrado me adorare. Adonai, Cristo, el impostor, no lo quisieron hacer, pero yo seré adorado como Dios, y ya muchos de los que no siguen las enseñanzas de Ratzinger y sus antecesores son mis más fieles seguidores. Así que yo reinaré. Continúo después de este pequeño desahogo contra ese troglodita infeliz Ratzinger. Una de nuestras garantías para lograr el éxito arrollador que planeamos es que todos los habitantes del planeta Tierra estén sometidos permanentemente a la inestabilidad y la ambigüedad en los diversos ámbitos de su vida cotidiana. Así, obligados a realizar crecientes esfuerzos, siempre mirarán el futuro con intenso desasosiego. Fabricarles una vida sofocante, inmersos en la incertidumbre, como hoy los millones de venezolanos que tuvieron que emigrar de su país, gobernado por uno de mis principales guerreros, ya Maduro. Caray, qué maravillosa vida sofocada en la incertidumbre, y hacerles creer que cualquier necesidad material satisfecha les producirá un jardín de rosas. Pero mientras, nosotros pondremos en esas personas interminables espinas. ¿Y los otros? Los que tienen en su poder casi toda la riqueza que han conseguido bajo nuestra eficaz asesoría. Los megarricos serán nuestros para toda la eternidad, pues no necesitan ya nada más, puesto que creen tenerlo todo: poder, riqueza, fama, honores y placeres. Por ejemplo, el expresidente azteca, Enrique Pena Nieto, ahora vive en España, en un búnker blindado, maravilloso, en el barrio más extraordinariamente rico, famoso, donde están los Zinedine Zidane, los grandes tenistas, los grandes actores, las maravillosas actrices, seguidoras mías. ¿Por qué? Pues porque pactó así, literalmente pactó su impunidad con mi sucesor, con el sucesor que yo le puse a modo que le garantizara la impunidad por el resto de su vida. Ya tiene poder, riqueza, fama, honores y placeres. Claro. A ver, el otro, el que actualmente gobierna desde la pejidencia al país de Nueva Aztlán, ese que dice que se bajó su sueldo, pues ¿para qué quiere tener sueldo si el señorito gana, gracias a mis influencias, 177,000 pesos por hora? Porque eso es lo que inyecta el sistema que yo crié en México, ¿sí? El INE, para que mediante 1,500 millones de pesitos al año, el partidito, el partidazo, el nuevo PRI, Morena,
que nació como como PNR, después PRI, etcétera, etcétera, que en realidad no es más que una prolongación de mi maravilloso poder. Entonces, serán nuestros para toda la eternidad. Los pecados que tuvimos que inducir, sobre todo en el débil y ambivalente corazón de los hombres con mando, fueron la envidia y la avaricia, como lo dije en mi video anterior, de proporciones tan colosales que solo pueden equipararse a mi certeza de que yo seré reconocido y adorado como Dios por todos los hombres, llegado mi momento. Gracias a mí, ahora hay un nuevo dogma, una religión hipertrofiada, el neoliberalismo posmoderno. Convoquemos a todos los hombres a postrarse sumisamente ante esa globalización, a guardarle el culto y reverencia, tal como ella se presenta en nuestro tiempo, como la salida única para escapar de la pobreza extrema, el hambre, la muerte, las enfermedades incurables, para que llegado el momento, incluso los católicos que ven en todo hombre, en toda raza, a un hermano, queden sometidos a un solo poder, a una sola iglesia, a un solo Salvador, a un solo ejército, a una sola banca, a una sola imagen, la mía, Anomos, el hombre sin ley. La tibieza de sus obesos pastores dormidos, la pereza intelectual de casi todos, la falta de malicia inteligente, el buenismo, la ausencia de memoria histórica, son ya los detonadores y catalizadores de mi triunfo inminente. Convenzamos, pues, a todo mundo de que los indudables beneficios actuales de los que yo soy genial inspirador, cuando no eficiente inventor y ejecutor. Comunicaciones satelitales, internet, láser, velocidades inimaginables para el transporte, ultrasónicos, como ese misil ruso capaz de volar a 20,000 kilómetros por hora, transporte, clonación, computación cuántica, sondas, estaciones espaciales, manipulación genética, sincretismo cultural a escala planetaria, tiempo oblicuo, viajes en el tiempo, sondas, todo lo que gusten, que lo instantáneo los haga sentirse hermanos, para que constituidos en una humanidad única, en una sola raza, adoren a un solo Dios, a mí, yo mismo, y lo repito sin cansarme, que cada cual se sienta rendido, sin esperanza, a la insoportable levedad del ser, para que en cada mente triunfe la certeza de que solo ocurre una vez, que solo lo que ocurre una vez es como si nunca ocurriera nunca, porque si el hombre solo puede vivir una vida, es como si no viviera en absoluto. Así estarán preparados para anhelar la inmortalidad divina que yo les he prometido. Ah, sí, claro, hay por ahí un antecedente cinematográfico, como cuando Lord Sith le promete la inmortalidad al mejor guerrero Jedi, Darth Vader. Antes Anakin Skywalker, y que cuando él le reclama la muerte de su amada y su propia muerte, le dice, ¿qué quieres? Así paga el diablo. Ay, estos autorcitos cinematográficos, estos productorcitos que casi me denunciaron ante la humanidad. Pero bueno, son tan tontos que ese pasaje quedó inadvertido en la mayoría. Así que seguirán creyendo que yo pago bien, que yo cumplo mi palabra, que toda la inmortalidad que yo les he prometido, les prometo ahora y les seguirá prometiendo, será una cosa tan contundente que todos me creerán. Aunque muchos de ellos me vienen de soslayo y puedan sospechar que en realidad desde mi principio quise constituirme en el prototipo de homicida, en el padre de la mentira, como dicen mis adversarios más feroces, de todas formas, gracias a todo lo que he explicado, tendrán fe en mí, porque les regalaré impensables prodigios, milagros grandiosos, como nunca antes en la historia han ocurrido. Pero mientras vivan apartados de su Creador, desconociendo su original destino, su esencia real, lograré que todos los hombres mueran, porque la única muerte real que pueden sufrir es que sean míos voluntariamente para toda la eternidad. Esa es mi venganza.